Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos al curso llamado ORE, que significa orientación, renovación y enseñanza. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que están inscritas en el canal, porque unidos aprendemos lo que Jesús a cada uno de nosotros nos quiere decir. Y aquellos que aún no se han inscrito, mil gracias también por participar en este aprendizaje que reconforta el propio corazón y el espíritu. Y si quieren inscribirse, solo es dar clic en suscribirse para que les llegue la notificación del nuevo video que coloque. Siempre están todos en mis oraciones y en el corazón de Jesús. Muchas personas se preguntan cuáles son los alimentos prohibidos y cuáles son los alimentos permitidos por Dios. Por esto, el día de hoy, recordaremos lo que en la Sagrada Escritura Dios nos dice. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 14 y en el libro de Levítico capítulo 14, leemos la lista de los animales que sí se podían comer su carne, como los toros, corderos, cabritos, ciervos, gacelas, gamos, cabras, monteses y toda clase de antílopes. También podían comer animales del agua, de los que tienen aletas y escamas, y algunas aves. Y la carne de los animales que no se podían comer eran camello, liebre, tejón, cerdo, animales de agua que no tienen aletas y escamas, aves como el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano y toda clase de halcones, cuervos, avestruz, lechuza, gaviota, gavilanes, ibis, pelícano, buitre, cormorán, cigüeña, abubilla, murciélago y todo insecto con alas. Tampoco se podía comer ningún animal que muriera por sí solo, porque el pueblo que está consagrado al Señor su Dios no hacía estas cosas. Sin embargo, era permitido regalarlo o venderlo al que fuera extranjero. No se podían cocinar cabritos en la leche de su madre, pero cada año, sin falta, debían apartar la 10ª parte de todo el grano que cosechaban junto a las primeras crías de sus vacas y ovejas, para que se reunieran a comerlas delante de Dios en el lugar que Él escogía como residencia en su nombre, y así, todos unidos en familia, aprendían a reverenciar siempre al Señor, y de esta manera Dios siempre los bendeciría en todo lo que hicieran. Dios nos da a cada uno una vivienda para vivir y para que todos unidos en familia lo reverenciemos, y de esta manera siempre nos bendecirá. En San Marcos capítulo 7 del versículo 6 al 23, Jesús le dijo a su pueblo que era un pueblo que lo honraba con la boca, pero no con el corazón, y que esto los alejaba cada vez más de Él. Les dijo que de nada servía que le rindieran culto a Él si dejaban de lado el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres, pasando por alto dicho mandato. Les recordó que Dios a través de Moisés les dijo que cada uno debía honrar a padre y madre, y que aquel que los maldijera sería condenado a muerte. Pero aún así ellos no escuchaban la palabra de Dios, porque ellos afirmaban que un hombre podía decirle a su padre o a su madre que no le podían ayudar, porque todo lo que tenían era para ofrecerlo a Dios, y al decir esto ya no se sentían obligados a ayudarlos, y con esto hacían caso omiso a la verdadera ley de Dios. Jesús les dijo que cómo era posible que de esta manera anularan la palabra de Dios con estas tradiciones que se transmitían unos a otros, que cómo era posible que siguieran haciendo muchas otras cosas parecidas, olvidando lo más importante. Recordemos que anular significa invalidar o no hacer válida la verdadera ley, que es la ley que proviene de Dios mismo. Jesús les siguió diciendo que nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre, sino es lo que sale dentro del corazón del hombre lo que lo hace impuro.
Entonces sus discípulos le preguntaron sobre esta enseñanza. Así que Jesús les dijo que no entendían nada y les repitió que todo lo que entra de afuera no puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre para después salir del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Dijo también que lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo, la falta de juicio, en muchas otras cosas, y todo lo malo que sale de adentro del hombre es lo que lo hace malo e impuro. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del versículo 13 al 15, San Pedro oyó una voz que le dijo que se levantara, matara un animal y comiera. Y Pedro le contestó que él no había comido nada profano ni impuro. Y la voz le habló de nuevo y le dijo que lo que Dios había purificado no lo llamara profano. En Romanos capítulo 10, versículo 4, leemos que muchos tienen deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento, pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres, y pretenden ser justos por sí mismos, y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos, porque la ley llega a su término con Cristo, y así todos por la fe podemos llegar a ser justos. La justicia está basada en la ley de Dios, y la persona que cumpla la ley vivirá por ella. De esta manera, la ley de los hombres llega a su término con Cristo, y así todos por la fe podemos llegar a ser justos. Es decir, quien con la boca y con el corazón reconoce a Cristo, tiene la certeza que Dios lo resucitó para alcanzar la salvación, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra directa de Cristo. La Escritura dice que quien en Dios confía no quedará defraudado, porque todos somos iguales ante el Señor, y que todos cuando al Señor invocamos somos escuchados, siempre y cuando la propia fe cumpla con el Evangelio y las normas de Dios, y acepte el mensaje que viene de la palabra de Jesucristo mismo. En el comportamiento propio de cada uno es en donde se ve el reflejo del verdadero Dios, quien nos ayuda a levantar cada vez que caemos y nos equivocamos, mejorando la propia vida, iluminándola con su espíritu y examinando el propio corazón para mejorarlo, como él mismo nos lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 27. Quienes oyeron la Escritura la dieron a conocer por toda la tierra hasta los últimos rincones del mundo. Y es por esto que quienes no buscan la palabra de Dios no la encuentran, pero Dios en su infinita bondad y misericordia tiene compasión de todo aquel que tiene ojos pero no ve y oídos pero no oye, y de todo aquel que justifica su propio pecado. En la carta de Gálatas capítulo 3 del versículo 23 al 26 recordamos que antes habían leyes que vigilaban al hombre como el esclavo que vigila a los niños, leyes que existían hasta que viniera Cristo para que por la fe se obtuviera justicia. Y ahora que ha llegado la fe, ya no se está esclavo a dicha ley, porque la fe en Cristo Jesús nos toma a todos como hijos de Dios, que unidos a Cristo por medio del bautismo, nos reviste de Él, y unidos en un solo corazón con Cristo, somos descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios nos hizo. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 14,
recordamos que Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía, poniendo fin a la ley de hombres, que consistía en mandatos y reglamentos, creando en sí mismo las dos partes en una sola, dando la paz y poniendo fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo en Cristo. Por eso estas buenas noticias de paz nos une los unos a los otros, para acercarnos al Abba Padre, por un mismo Espíritu, con su cuerpo y con su sangre. En el libro de Romanos capítulo 14, del versículo 1 al 23, recordamos que hay que recibir bien a aquel que es débil en la fe para no entrar en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. Y si Dios mismo lo ha aceptado, ¿quiénes somos para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, este asunto es de su propio amo, el cual quedará bien, porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. En otro caso, hay quienes dan más importancia a un día que a otro, y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor, lo guarda, y el que come de todo para honrar al Señor, lo come, y da gracias a Dios por eso. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor, deja de comerlas, dando también gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte somos del Señor, y por eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser el único Dios y Señor, tanto de los vivos como de los muertos. Es por esto que no se puede criticar al hermano, porque todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que sea Él mismo quien nos juzgue y nos diga si nos merecemos la vida eterna o la muerte. La Escritura nos dice que todos doblaremos las rodillas y alabaremos a nuestro Padre Dios, para que cada uno de nosotros tenga que dar cuenta de sí mismo al Abba Padre, al único que conoce verdaderamente el corazón de cada uno. Y es precisamente por esto que no debemos criticarnos unos a otros, ni hacer nada que sea la causa para que el hermano tropiece o ponga en peligro su fe. Porque el que es creyente piensa que nada es impuro, y el que es menos creyente piensa que alguna cosa es impura, y será impura para él. También nos dice que si por lo que comemos ofendemos al hermano, esta conducta ya no es una conducta de amor. Así que la comida no debe ser causa de discusión, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, armonía y paz con la alegría del Espíritu Santo. De esta manera se agrada a Dios y se es también aprobado por los hombres. Por lo tanto, busquemos todo lo que conduce a la paz y a la edificación mutua, sin echar a perder la obra de Dios por causa de la comida. Aunque todos los alimentos son limpios, lo malo sería comer algo que haga perder la fe a otros. Es decir, es mejor no comer carne, ni beber vino,
ni hacer nada que sea la causa de que tu hermano tropiece en la fe. Por ejemplo, si invitamos a alguien a nuestra casa y sabemos que no come carne y que esto le afecta, debemos hacerlo sentir bien y a gusto, preparando solo lo que a este invitado le guste. Si a este invitado no le afecta para nada esta situación y simplemente no come carne, en este caso no habría ningún problema en preparar carne. Dichoso aquel que usa su libertad sin cargos de conciencia, porque aquel que no está seguro de lo que debe comer o beber, al dudarlo ya se hace culpable, porque no lo come con la convicción que da la fe, y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. En la segunda carta de San Pedro, capítulo 20, recordamos que los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, no se deben dejar enredar por estas cosas, porque quedan dominados por ellas y peor que antes. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y capítulo 4, recordamos que hay que seguir firme en todo aquello que aprendimos y de lo cual estamos convencidos, porque desde niño cada uno conoce las sagradas escrituras, que son las que pueden instruir y llevar a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, puesto que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien delante de Dios, porque será Jesucristo mismo quien vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso hay que predicar su mensaje e insistir cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Hay que convencer, reprender y animar, enseñando con toda paciencia, para que ellos puedan conocer la verdad y así también, junto a nosotros, poder disfrutar del maravilloso regalo de la vida eterna. La Sagrada Escritura nos dice que va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, sino más bien sus propios caprichos, y se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír, y darán la espalda a la verdad, y harán caso a toda clase de cuentos. Pero quien tenga su fe firme, basada en la justicia, en las leyes y decretos del Señor, quien conserve el buen juicio y soporte los sufrimientos, dedicándose a anunciar el Evangelio y cumpliendo bien con este trabajo, luchando con la verdadera y buena batalla con fidelidad a Dios, recibirá la corona merecida que el Señor, el juez justo, le otorgue. Por eso hay que hacer siempre el bien para ganarnos con fe, al igual que la Virgen María, tan milagrosa corona. A continuación quiero relatarles una historia verdadera de la cual algo aprenderemos. Dos personas entablaron una amistad que no llevaba mucho tiempo, por lo tanto esta amistad no tenía la confianza suficiente. Llamaremos a estas personas la persona A y la persona B. Un día salieron de compras y la persona A vio o creyó ver que la persona B colocó algo en la bolsa de compras sin pagar. Al día siguiente, la persona A fue al almacén a revisar las cámaras de seguridad para asegurarse que lo que vio de la persona B fuera falso. En dicho almacén buscaron en las cámaras, pero en dicho sector no se podía ver claramente porque la imagen de la cámara no llegaba hasta allí. Ese día la persona A se encontró con una persona C y le contó lo sucedido, la cual le dijo que no le parecía esto correcto. Así que la persona A regresó muy triste a su casa,
porque aunque al comienzo pensó que había hecho lo correcto, la persona C le hizo ver que no era así y la hizo recapacitar. Por lo tanto, la persona A, con su corazón triste, le dijo la verdad de lo sucedido a la persona B, y esta persona reaccionó sin pensar, maltratando verbalmente a la persona A. La persona A, muy arrepentida, le envió una carta pidiéndole disculpas por tal ofensa, y ni la persona B ni la C quisieron saber nada de la persona A y le negaron su amistad. Aquí vemos claramente que todas las personas cometieron errores graves, pero también hicieron cosas buenas. Comenzamos con la persona A, quien fue la persona causante del problema. La persona A cometió un gran error por no hablar directamente con la persona B y explicarle lo que sentía sin temor alguno en dicho momento, aclarando dicha situación y guiando a esta persona por el camino correcto si esto hubiera sido cierto. Así se hubiera creado más confianza entre A y B. Y si esto hubiera sido falso, la persona B se lo hubiera aclarado a la persona A, creando un fuerte lazo de confianza. En estas dos situaciones anteriores, si la amistad hubiera sido sincera y verdadera, hubiera perdurado. Recordemos que en el libro de Proverbios capítulo 9, Jesús nos dice que quien reprende al insolente se gana su odio, y quien reprende al sabio se gana su aprecio. También leemos que el odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. Por esto, cuando se ama de verdad, es cuando se perdona de corazón. Jamás olvidemos que todos somos humanos y cometemos faltas, y es por eso que nadie puede tirar la primera piedra contra nadie, porque todos somos iguales de pecadores. Ahora podemos suponer que la persona A haya caído en cuenta al otro día y pensó que hacía lo correcto, aunque de todas formas no se supo si sus ojos engañaron a su corazón o si lo que vio fue cierto, que en este caso hubiera sido mejor hablarlo en dicho momento directamente con la persona B, guiándola por el buen camino y dándole buen consejo, como lo dije anteriormente. Lo que vemos positivo en esta persona A es el valor que tuvo para decirle a la persona B lo que había hecho, aunque por ello perdiera dicha amistad. Pienso que esto es positivo, porque si la persona A no le dice a la persona B lo sucedido, tal vez no se hubiera enterado nunca, y esto hubiera sido un acto de total hipocresía. Como segunda cosa positiva, vemos el honesto arrepentimiento de la persona A, que le escribió una carta a la persona B pidiéndole disculpas. Esto nos refleja el amor que la persona A le tiene al Padre Dios, cumpliendo con las normas del Evangelio, en el arrepentimiento, en la honestidad y en la valentía. Todos le fallamos al Padre, y si 1000 veces nos equivocamos, 1000 veces nos debemos arrepentir, porque lo más importante es cumplirle a Él. Solo Dios conoce el corazón de cada uno, y con su infinita bondad y misericordia nos abraza y corrige con su amor. Ahora veamos la persona B. Cuando la persona A le informó lo sucedido a la persona B, tal vez esta persona se enfureció tanto que no quiso saber nada de la persona A y no le dio la posibilidad de entablar un diálogo, exigiéndole una explicación al respecto con cordura y con amor. En los dos casos anteriores, vemos que en la mayoría de los casos actuamos por impulso y no por amor, generando odios, envidias, chismes y peleas. La persona C hizo algo positivo que después, sin darse cuenta, lo convirtió en negativo. Positivo porque le dijo a la persona A
que no le parecía correcto lo que había hecho. Aquí vemos que posiblemente le dio un buen consejo a la persona A, pero también vemos que le negó su amistad. Esto quiere decir que no valoró realmente a la persona A, o que tal vez también se sintió ofendida por alguna otra cosa que no sabemos. Aquí vemos lo importante que es el diálogo, ya que por medio del diálogo se llega al entendimiento y a la paz. Lo grave en esta situación es que todos olvidamos el segundo mandamiento de la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De este ejemplo aprendemos que cada ser humano tiene un valor importante. Por esto, cada uno de nosotros debemos seguir el Evangelio y permitir que sea el mismo Espíritu Santo quien nos oriente y nos guíe en el camino de la vida, como leemos en Proverbios capítulo 3, versículo 30. No busques pelea con nadie si nadie te ha hecho daño. En la oración del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó en San Mateo capítulo 3, versículos 12 y 13, decimos: perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Aquí le decimos claramente al Padre Dios que por favor nos perdone de la misma manera que nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Mucho cuidado con esto, porque si queremos ser perdonados por el Padre Dios, debemos primero perdonarnos a nosotros mismos para poder perdonar al otro con total honestidad de corazón, para tener la propia conciencia tranquila y en paz. Solo así podemos reflejar al Dios verdadero, quien todo lo ve y todo lo sabe, el Dios del amor y la paz. También le pedimos al Padre Dios que no nos exponga a la tentación, es decir, que nos guíe para hacer siempre lo correcto y nos ayude para hacer siempre el bien, y que nos libre del maligno, o sea, que nos aleje de todo lo negativo y lo malo escrito claramente en la Sagrada Escritura. Recordemos que hacer lo correcto no es para que otros nos vean, sino que se hace lo correcto porque es Dios mismo quien nos ve. Lo malo son todos los vicios como el juego, el licor, la drogadicción, la brujería y todo lo que nos aleja de Dios. El no salirnos de control, porque muchas veces lo que se escucha no es lo que se ve tampoco es lo que se ve, lo que creemos que huele mal tal vez no tiene ningún olor, lo que se siente con el tacto en forma negativa posiblemente tampoco es lo que se siente, lo que se saborea mal es lo que de Dios proviene y se malgasta la vida inútilmente en las malas interpretaciones. En otras palabras, se piensa mal del otro, se escucha, se ve y se habla mal del otro, viendo tan solo lo negativo de los demás, utilizando malas palabras y agrediendo a los demás muchas veces sin pensar, dañando el propio corazón y llenándolo de odio, para que sea ese corazón dañado el que acabe con la propia existencia, perdiendo el verdadero valor del amor y del temor de Dios. Por esto también quiero que recordemos que San Antonio antes de morir dijo: Dios mío, pero qué difícil es amar. Jesús nos enseña en la primera carta a los Corintios capítulo 13 a través del apóstol San Pablo la supremacía del amor. San Pablo dice: si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas
Y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, comprensivo, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará, y ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño. Ahora vemos de manera indirecta como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. 3 cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante de las 3 es el amor. Recordemos, queridos hermanos, que Dios es amor y su palabra es sagrada y se debe cumplir. Y si se tiene amor dentro del corazón, se tiene al Abba, Padre. Y ahí nace la fe, la cual está basada en el amor y en la esperanza de saber que si lo tenemos a Él dentro del propio corazón y cumplimos sus leyes, normas y principios y decretos, jamás nada nos faltará, y cada vez que cometamos un error, será nuestro Padre Dios quien nos corregirá, como solo nuestro amoroso, bondadoso y misericordioso Padre sabe hacerlo. Por esto, queridos hermanos, los sigo invitando a que sigamos con alegría y perseverancia, anunciando el Evangelio que de Dios hemos aprendido, viviendo en paz y en armonía con los demás, perdonando a quien nos ha herido y pidiendo disculpas de corazón a quienes hayamos ofendido, haciendo las paces con el mundo y con todas las personas, porque Dios no quiere su rebaño alejado, sino unido bajo su amor, el cual está basado en el respeto, sanando la propia conciencia y el propio corazón para vivir en paz con la propia vida, aprendiendo a perdonarse uno mismo para poder perdonar al otro. Tarea difícil, pero con la fortaleza de Dios será una tarea aprobada. Recordemos que el respeto es no pensar por el otro imaginando cosas que no son, sino amándolo tal y como es, sin pretender cambiarlo. Y si aquel a quien hemos ofendido no nos disculpa el error, vivamos tranquilos y con la conciencia en paz, porque es Dios mismo quien perdona, y Él ya nos ha perdonado si cada uno dentro del propio corazón ya se ha perdonado a sí mismo. Por esto, cada mañana al despertar, demos siempre gracias al Abba Padre por cada segundo de vida que nuestro Padre amoroso nos regala, por la hermosa familia que nos permite disfrutar y por la hermosa creación que generosamente nos da. Cuando algo malo nos pase, también seamos agradecidos con Él, entregándole nuestra tristeza y nuestro dolor en sus manos para sanar el propio corazón, llenándolo de paz y de amor. Y de esta manera
poder ser el fruto verdadero de su hermosa enseñanza. También demos siempre gracias a Dios porque nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo, quien es la verdadera vida y el único alimento que el cuerpo necesita para ser fuerte, porque es el alimento que enriquece verdaderamente el alma, preparándonos para la vida eterna. Transformemos todo lo negativo en positivo y siempre, sin falta, antes de comer, démosle las gracias al Señor nuestro Dios por el alimento bendecido que nos permite recibir. Y aquel que por su pobreza no tiene pan material, no olvide darle gracias a Dios por la riqueza del pan espiritual de su palabra, que fortalece el cuerpo y el alma. Demos gracias a Dios de día, de tarde y de noche, por todo lo que bondadosamente nos da. Agradezcamos su infinita misericordia con todas las almas, con todos nosotros y con el universo entero, sin sentir temor alguno de nada ni de nadie, porque quien está con Dios, nada le falta, nada le pasa y a nadie tiene en contra. Recordemos que Jesús nos dice en San Mateo capítulo 10 versículo 28 que no tengamos miedo del que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma, que debemos temer más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. Es decir, si no se le obedece al Padre Dios y se incumplen sus mandamientos, leyes, normas y decretos, ahí sí tendremos que temblar. Como nosotros no queremos ir al infierno, somos agradecidos y cumplimos las leyes, normas y decretos de Dios, sin juzgar a nadie, sin hablar mal de nadie, respetando al otro como es, sin querer cambiarlo y perdonándole sus errores, viviendo una sociedad de paz, de unión y de alegría. Asistiendo a la Santa Misa cada vez que se pueda, porque Cristo es el centro de nuestras vidas y en cada Eucaristía Jesús, con su infinita bondad, viene a encontrarse con cada uno de nosotros aquí en la tierra para fortalecer el cuerpo y el alma de cada persona que verdaderamente cree en la transustanciación de la Sagrada Eucaristía. Jesús se hace presente con su cuerpo y con su sangre y nos abraza y nos demuestra su infinito amor reflejado en la cruz. Recordemos que transustanciación es la consagración del sacerdote, quien convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Hecho real, comprobado científica y moralmente por el mismo Jesucristo, quien es el único que fortalece el propio corazón cuando se le recibe en este abrazo con total amor, respeto y devoción. Recordemos que fue el mismo Jesucristo quien nos dijo que hiciéramos esto por siempre en memoria suya. También es muy importante ir a visitarlo en el sagrario de la iglesia, que es su casa, para aliviarle, aunque sea un poco, la pena y el dolor que siente su corazón con tanto sacrilegio y ofensa que le seguimos haciendo. De esta manera, con la visita de cada uno, Jesús siente el amor sincero que está dentro del propio corazón y a través de su Espíritu Santo nos aconseja y nos guía. Muchas personas me dicen que no necesitan ir a la iglesia porque Cristo está con ellos. Claro que sí, Cristo está con cada uno de nosotros, pero lo que me entristece mucho es que no logren comprender que se están perdiendo el verdadero milagro en el abrazo de Dios, que no solo fortalece el propio cuerpo, sino que también engrandece el propio espíritu,
Por eso siempre les coloco como ejemplo el amor de alguien, ese alguien que está dentro del corazón. Pero si no voy a su casa y ese alguien no viene a la mía, no es igual vernos en cámara o hablar por teléfono que abrazarnos y sentir el verdadero calor del amor de Dios. Dios nos bendiga y que la paz de su amor permanezca siempre en cada uno de nosotros. Que así sea. Recuerda que es el Espíritu Santo quien me guía para que unidos recordemos todo lo que de Dios aprendemos. Déjate querer del Padre, déjate abrazar por Él y así gozarás de una vida eterna totalmente feliz y llena de amor. Déjate guiar por el amor de Dios, quien es tu verdadero y único guía.